Argentinos. Bienvenidos, ¿cómo les va? Acá estamos en la segunda edición de esta semana hiper mega corta, pero a donde suponemos va a pasar de todo. Bueno, por supuesto que a nivel noticias o cuestión para tener en cuenta, está por delante ver qué pasa con toda la cuestión de la ley de bases, ¿no? Las modificaciones que se sugirieron y demás. Me estoy refiriendo estrictamente a lo parlamentario y por otra parte la sesión que está prevista para julio para ver el tema de presupuestos educativos. Pero a nivel nacional casi que no hay otro tema por fuera de la búsqueda de este chiquito desaparecido hace 5 días, Loan, en la provincia de Corrientes. Ustedes habrán visto que prácticamente no hubo ninguna otra información al respecto. Y de nuevo revisar, ¿no?, una ley que se sancionó aquí en el Congreso de la Nación, que es la ley que lleva el nombre de Sofía Herrera, otra nena que lamentablemente nunca más apareció después de haber estado con sus padres en un camping en el sur de nuestro país. Y los padres la perdieron de vista 3 minutos y nunca más apareció. Y a partir de esa historia, de esa situación, hay una ley que lleva su nombre, que supone una alerta, ¿no?, un cuadro de situación para que todas las fuerzas de seguridad estén en cooperación buscando, digamos, con los esfuerzos redoblados. Pues en otra época lo que pasaba es que no existían estos parámetros para buscar con intensidad, sobre todo menores de edad desaparecidos, y era medio como a la suerte de Dios, según cómo rebotaba cada caso en la escena pública, los esfuerzos que se tomaban para la búsqueda o no. Sin embargo, no está del todo claro en qué momento hay que activar ese protocolo. Bueno, sería en algún momento repasar qué es lo que dice concretamente esa ley sobre ese operativo de búsqueda. Y la otra cuestión que se pone sobre el tapete con esto es que como se han dado transición de autoridades en distintos tipos de programas de búsqueda de personas, de control de pasos fronterizos, y otras cuestiones que tienen que ver ya con una perspectiva del delito, falta como una información precisa como hacia dónde ir y cómo programáticamente tomar este tipo de casos desesperantes que rápido toman el interés público, porque es sumamente angustiante que un menor falte de su casa hace 5 días, y se pone en juego a ver qué hubiera pasado si ese chico desaparece en la ciudad de Buenos Aires, qué hubiera pasado si desaparece en otras locaciones donde la logística, la posibilidad o la intensidad de búsqueda puede llegar a ser distinto al que se supone que se implementó con cierta demora o con cierta tardanza en este caso en particular. Pero bueno, digo esto porque es un día a donde la información especialmente pasa por ese lugar. Sin embargo, saben que esta es la Argentina y pasan cosas todo el tiempo y hay mucho para analizar de lo que dejó también la cumbre del G7, el paso del presidente Milei por Italia, los encuentros bilaterales y todo esto. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Meli? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, todo muy bien. Bueno, ¿con qué temas vos estás poniendo el foco? Bueno, creo que el monotema que estamos trabajando hoy, lamentablemente, hace ya 6 meses, ¿no? El tema de la ley de bases, el paquete de leyes fiscales, que bueno, cada una tiene su envergadura, su complejidad y que, bueno, como venimos comentando, llega ya el último mojón en el trámite legislativo, que es la Cámara de Diputados, luego de que el Senado incluyera modificaciones, algunas muy importantes, en el texto de la media sanción que aprobó diputados allá por fines de abril, el 30 de abril, con lo cual veremos qué es lo que sucede en la sesión del 27, que todavía no ha sido formalmente convocada, se está previendo hacer ese día la sesión para ya terminar eventualmente, ¿no?, con la sanción de ambas iniciativas. Yo creo que nunca vi que se trate una ley de, digamos, tanto tiempo, sí, ¿no? Una ley del Poder Ejecutivo, ¿no? La verdad, 6, 7 meses es mucho.
Creo también, obviamente, se justifica por la complejidad de ambas iniciativas, pero lo cierto es que, se trata de las dos primeras herramientas legales que hoy quiere tener Javier Milei y que, las negociaciones han sido por demás trabajosas. Bien. Bueno, Lau, y en un ratito vamos a hablar del FONID, del Fondo de Incentivo Docente y esta cuestión que seguramente también sea materia de trabajo de este Congreso. Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Meli? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Lo que dice Laura, sí, el 27 sería la sesión esta para completar el tratamiento de ley bases. Lleva 6 meses, 7 meses por el volumen también, como dice Laura, y uno mira y dice también, volumen como esta ley, hubo pocos antecedentes en los últimos tiempos, tan numerosa de aquellos 600 primeros artículos que abarcaban materias del Estado. Hay que acordarse que cayó lo electoral y cayeron algunas otras cuestiones que ni siquiera llegaron a la sanción. Eso fue en enero, febrero. Si uno mira un poquito más cerca en el tiempo, en el segundo gobierno de Cristina Kirchner se modificó el Código Civil y Comercial, pero se hizo una serie de audiencias por todo el país durante 6 o 7 meses previos. Se había enviado el texto y los legisladores lo fueron mostrando y analizando con diferentes sectores, y luego sí se sancionó la ley. Eso es lo más parecido en cuanto a volumen. Me acuerdo que se modificó muchísimo el Código Civil, pero bueno, así una ley que haya llegado y que haya demorado tanto, no hay antecedentes Pero inmediatos. también lo que remarcan los dos es así. Uno dice, bueno, una ley, como ustedes lo plantean, ¿no? Una ley que lleva más de 6 meses de debate, de discusión y no sale. Bueno, una ley también muy pretenciosa, una ley que contiene muchísimos artículos que obviamente afectan en distintas cuestiones y en distintas cuantías la vida de distintas personas vinculadas a diferentes y diversas actividades. Muchas de ellas las hemos escuchado en el debate que hubo acá en el plenario, en la primera parte de Sí. la construcción de la ley bases, independientemente de los momentos políticos, ¿no? O sea, también era un gobierno que recién entraba, este es un gobierno que ya tiene 6 meses de gestión, que tuvo sus cuestionamientos, pero que también, como decía Laura, necesita de estas herramientas y de estos recursos para poder cumplir con las metas que se propusieron. Y hay que tener, bueno, me imagino que el gobierno, una vez con estas herramientas en la mano, si eventualmente se sancionan, todo indica que así va a ser, bueno, empieza ya la etapa de la gestión pura y dura, ¿no? Y Claro. ya el gobierno no va a tener excusas de que el Congreso le está retaseando la sanción de estas dos iniciativas, porque hasta ahora el gobierno no es que le endilga todos los problemas de gestión al Congreso, pero sí lo hace en su relato, lo dice bastante a menudo. Y justamente lo que uno escucha en los pasillos del Congreso es que lo mejor es apurar ya la sanción de ambas iniciativas para que Javier Milei ya no tenga más el justificativo de que tiene problemas de gestión, Sí. ¿no? Entonces, de ahí es que yo veo que hay, digamos, por parte de los bloques dialoguistas, intención de apurar, no dilatar más el trabajo que ahora les queda, que es revisar las modificaciones que hizo el Senado. Y por eso que me parece que ya la semana que viene, a más tardar la siguiente, pero yo lo veo más la semana que viene a la sesión, para que ya Javier Milei termine esta etapa, digamos, de aprendizaje, digamos, de cómo es el tema parlamentario, firme su bendito pacto, que ya no será pacto de mayo, será Ni pacto tampoco de julio. Claro, ni tampoco de junio, Claro, porque en un no, momento iba a ser de junio. Será de julio, el 9 de julio en Tucumán. Veremos con quiénes lo va a firmar. Ahí ¿Y pongo qué va a un signo. contener también ese pacto? Vamos a ver. Más que todo tiene un trasfondo simbólico, no creo que realmente eso incida demasiado. Pero lo cierto es que ahora sí, digamos, lo que le va a demandar la política y creo que también el electorado es resultados en la gestión. Bueno, eso que decís vos, yo me acuerdo que en su momento se conversó, por ejemplo, con Margarita Stolbizer, ¿no? Cuando aquí en la Cámara de Diputados se dio la segunda parte del debate de la ley bases, ahí le preguntaban algunos, a ver, Margarita, ¿usted está de acuerdo con el RIGI? No.
Sí. ¿Usted está de acuerdo con, no sé, el blanqueo, tanto paquete fiscal como ley, ¿no? No. ¿Usted está de acuerdo con... La parte previsional, no. Claro, la reforma jubilatoria, no. Bueno, pero entonces, ¿por qué acompañó la ley? No se entiende, porque tiene todo sentido las preguntas. Bueno, yo la acompañé por esto que dice Laura, porque me parece que es hora que el gobierno tenga la herramienta que considera para llevar adelante su plan, su ecuación fiscal, y en todo caso, ahora... gobiernen. Ahora fíjense con estas herramientas, con estos recursos, si efectivamente pueden hacer de la Argentina lo que dijo, por ejemplo, Victoria Villarruel en el cierre de la sesión en el Senado, cuando justificó su voto de desempate, es para que la Argentina sea un lugar de oportunidades para las generaciones venideras, y que la puerta de salida no sea sí o sí irse del país, ¿no? Porque ella cuando argumentó, cosa que también se le cuestionó sobre si podía o no podía, hubo un murmullo. Exacto. Bueno, dijo que en realidad lo justificó desde ese punto de vista, ¿no? Acompañar esta ley. Sí, pero es un poco lo que dice Laura, y te lo dicen mucho los diputados y los senadores, que tiene que ver con, bueno, démosle la ley, que salga como salga, pero que no diga que culpa del Congreso no tiene las herramientas, que es lo que dicen en todos los discursos, decir, bueno, démosle el aval para que se avance con esta legislación, más allá de que muchos te dicen también, bueno, la ley bases es un poco para entretener, porque con el DNU puede hacer mucho, y de hecho se está haciendo mucho, pero bueno, tiene mayor fuerza una ley del Congreso que un decreto de necesidad y urgencia, que está a tiro de ser derogado o de ser dado de baja. Hay que tener en cuenta que tiene media sanción del Senado, y que con solo la Cámara de Diputados juntar 129, 130 voluntades ya lo puede dar de baja. Entonces, para el gobierno de Javier Milei, la ley base es fundamental, y los dialoguistas dicen, bueno, acá está, será en la última semana de junio, será la primera de julio, se verá seguramente en las próximas horas cuál va a ser el diagrama. Sí. Bueno, y Laura trae también el tema del FONIT, que más allá de la ley de bases y más allá de el paquete fiscal y qué es lo que pasa con la aceptación o no de esas modificaciones que se surgieron en el Senado, está el otro tema, que es el que trató de retomar lo que había dejado la marcha de la defensa por la educación pública, y el reclamo de los docentes que contaban con este fondo de incentivo que, según la provincia a la que pertenezcan, representa entre el 10 y el 15% de sus sueldos que ya sabemos son muy magros, son muy malos, y muchos docentes se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Sí, efectivamente. Recordemos que se trata de un fondo que, si vamos viendo las placas, por favor, se creó allá por los fines de la década de los 90, ¿no? Estamos hablando del año 1998, cuando se crea por ley este fondo de incentivo docente, que en un primer momento se nutría de una asignación específica, de un impuesto. Cuando venció esa asignación específica, lo que fue haciendo el gobierno fue incorporarlo dentro del presupuesto, que fue sucesivamente prorrogado cada año. Justamente la última vez que se prorrogó el Fondo de Incentivo Docente dentro de un presupuesto nacional fue en enero de 2022 y caducó en enero de 2024. Seguimos adelante, por favor. A ver, el costo fiscal de este Fondo de Incentivo Docente es algo sobre el que el oficialismo con el PRO hacen mucho hincapié. ¿Por qué? Porque ellos consideran de que el Estado no puede afrontar semejante costo fiscal. Estamos hablando de 1 billón a 1,4 billones de pesos. Es, la verdad, un presupuesto muy importante, a tal punto que es la segunda partida en importancia del área de educación. Por eso es que ese es el argumento principal del oficialismo para resistir la restauración del Fondo de Incentivo Docente. Recordemos que el gobierno de Javier Milei lo derogó, lo suprimió del presupuesto nacional, no bien comenzó este año. A ver, lo que se discutió hace ya más o menos 3 semanas atrás en la Comisión de Educación y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados
es la restitución del Fondo de Incentivo Docente. Obtuvo dictamen de mayoría que se lo llevó Unión por la Patria, que propone básicamente restituir el FONID desde el 1 de enero de este año y extenderlo por 5 años más. Al mismo tiempo establece un régimen, este dictamen, para que el Estado, para que el Gobierno Nacional devuelva a las provincias lo que no repartió durante estos 6 meses aproximadamente del FONID. Entonces, bueno, es bastante fuerte lo que está proponiendo Unión por la Patria, cosa que, bueno, los demás bloques, ahora vamos a ver en pantalla, son un poquito más moderados. Por ejemplo, el dictamen de la UCR restablece el FONID, pero solamente para 2024, y sostiene que este fondo debería mantener su vigencia hasta que el Poder Ejecutivo defina un régimen para suplantarlo. Asimismo, incorpora la esencialidad del servicio educativo. Este es un tema que se discutió por separado la semana pasada, lo hablamos en el programa anterior. Hubo un dictamen en la Comisión de Educación justamente para declarar esencial el servicio de educación en todo el país. A ver, por los argumentos que hablamos hace un ratito, tanto el PRO como la Libertad Avanza mantuvieron su rechazo a la restitución de este fondo y sostienen que son las provincias las que tienen que encargarse de afrontar los salarios docentes con en las cada cajas uno. provinciales. Exactamente. Sí. Así que bueno, esa es una discusión. El tema educativo va a ser una cuestión importante de discusión en la Cámara de Diputados una vez que termine la ley bases y el paquete fiscal. ¿Por qué? Porque el 3 de julio está convocada una sesión por parte del radicalismo para discutir la cuestión del FONID, un tema que también quiere discutir el Senado de la Nación, con lo cual me da la impresión de que tanto el FONID como la esencialidad de la educación van a ser dos temas que van a copar la agenda legislativa en este segundo semestre. Qué paradoja, ¿no? La Libertad Avanza, que reivindica el gobierno de Carlos Menem, sí, en contra del Fondo de Incentivo Docente que puso el gobierno de Carlos Menem en aquel momento, me acuerdo, con un impuesto y una oblea a los autos, y ahí sí había salido las primeras partidas. Yo estuve en esa discusión. No es que, o sea, Menem no aplaudió esa ley. No, fue después de la Carpa Blanca y todo lo que había pasado. Y además, fue una salida. Fue impulsada por los disidentes del bloque oficialista en ese momento, que era el grupo dualdista. En ese momento ya estaba dividido el bloque oficialista y estaba el dualdismo. Claro, porque era la previa de la Mondino, previa de la campaña. justamente. Sí. El diputado Mondino es el autor de este proyecto, sí, que estaba enrolado en las filas dualdistas. Ya estaba ese cisma dentro del bloque oficialista y fueron ellos los que lo impulsaron y lograron imponer su postura en la votación. Claro, de cara a esa interna que había, Menem Duhalde, que ya era expuesta. Sí. Sí. La ley de bases, es decir, la Carpa Blanca docente con el reclamo, claro, acá en la Plaza de los Dos Congresos, con el docente Fuente Alba, con tantos reclamos icónicos que dejaban en evidencia que los docentes tenían un montón de abandonos por parte de los distintos gobiernos, ¿no? Que hacía que sus sueldos fueran realmente ridículos en comparación con las responsabilidades que llevaban adelante. Incluso ya eran docentes que contaban en su momento, me acuerdo que en la Carpa Blanca también se conocían historias de vida, docentes que ponían de sus propios recursos para darles clases de apoyo a los chicos. Algunos iban voluntariamente los fines de semana a las escuelas, por ejemplo, porque se daban cuenta que los pibes, porque pasaban hambre, no aprendían lo que tenían que aprender. Empezó ahí como todo un movimiento de organización de los docentes que dejaba en evidencia que claramente durante años no habían sido prioridad
en nuestro país. No importaba ya qué clase. Me acuerdo también Cristina Fernández de Kirchner en otro momento político diciendo de qué se quejan los docentes si tienen 3 meses de vacaciones. Todo lo que quedó en evidencia respecto de la educación durante la pandemia y que ahí dependía un poco de qué lado de la General Paz nació el pibe, que si iba al colegio, si no iba al colegio, si era esencial, si no era esencial, si era importante, y después todo eso en definitiva se terminó, digamos, se trasladó a que no quisieron recuperar las clases perdidas durante la pandemia, los pibes perdieron contenidos que nunca más pudieron recuperar. Yo soy una madre de una nena que hoy está en 7º grado haciendo el ingreso en secundario y claramente tiene baches tremendos y tiene la suerte de tener todos los recursos a su alcance y no pasa ningún tipo de necesidad, pero te das cuenta que lo que tiene son baches tremendos en los procesos de aprendizaje por no haber ido a la escuela 1 año y medio. O sea, tuvo clases, pero no fue a la escuela 1 año y medio y hay cosas que tristemente son muy difíciles de recuperar, más en una instancia de mucha exigencia como es pasar de un nivel al otro. O sea, y estoy hablando de una nena que está en Capital Federal, que come lo que quiere, que si necesita clases de apoyo la tiene. Yo no quiero pensar lo que es hoy el nivel o el alcance educativo de un nene de una escuela rural el impenetrable, ¿no? La verdad es que realmente nuestros chicos pagaron las consecuencias también durante todos estos años de que cada vez la educación está más desfinanciada, está más desatendida y esta cosa también que no sé si no se va a meter en el próximo debate de no, bueno, los chicos no van a repetir. Los procesos estos que se habían propuesto que después se retiró ese capítulo, pero que se había propuesto sobre estas pruebas que se iban a tomar sobre los tramos finales de los niveles educativos, que también se cuestionó que no, porque los docentes, ¿por qué los van a evaluar? Que primero tienen que estar bien pagos, cosa que suscribo, pero que no importa, es una opinión mía, no interesa. Pero bueno, me parece que hay tristemente unas brechas educativas a lo largo de todo el país dramáticas, ya no preocupantes, dramáticas, ¿no? Sí, eso también quedó en el camino, lo que decís vos de esta evaluación que se iba a hacer a los docentes en cada periodo. Fue muy resistido ese punto. Ese era uno de los puntos resistidos, de los tantos que hablábamos al principio, de esos 600 y pico de artículos que había y que fueron quedando en el camino. Y sí, lo que tiene que ver con la brecha y que no hay una uniformidad en lo que tiene que ver con el país, más allá de que está el Ministerio de Educación de la Nación, cada uno de los 24 distritos tiene su propio sistema educativo, entonces no hay una articulación, sí en lo universitario y sí en el nivel superior, pero no a nivel básico, entonces eso obviamente se nota mucho. Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora la palabra del diputado de La Libertad Avanza, Guessen, o se nombrará Guessen, no sé si alguno tiene mayor precisión, que me disculpe el diputado si lo estoy nombrando mal, que habló sobre la importancia de esto que conversábamos al principio, que se apruebe finalmente en la Cámara de Diputados la ley de base que viene con modificaciones del Senado. A ver, lo escuchamos. Realmente lo miro con buenos ojos, realmente tenemos un gran cuadro político que es nuestra vicepresidenta Victoria Villarroel. Se ha logrado algo importante, a pesar de que ha sido algo medio pírrico, pero creemos que en diputados algunos puntos los podemos llegar a dar vuelta, como el tema de RIGI. Es necesario que la ley se aplique y salga lo más antes posible para que generemos que el presidente tenga las herramientas necesarias para generar las condiciones que así el Estado o el gobierno pueda generar trabajo genuino, o sea, conseguir inversiones extranjeras que se radiquen en el suelo argentino y generar las condiciones óptimas para nuestros jóvenes, para que realmente volvamos a la cultura del trabajo, que creo que es una de las cuestiones más importantes de esta ley. Bueno, ahí estaba entonces la opinión del diputado sobre la importancia de aprobar la ley de bases aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, Lauri, ya estás sobre el final de tu día, sobre este martes que se parece más a un lunes que otra cosa. Sí. Ay, sí, la verdad que cómo nos desbarajusta, ¿no? La semana cuando es tan corta, teniendo en cuenta que solamente tendremos 2 días hábiles. Y esto repercute, indudablemente, en la actividad parlamentaria. Hoy tendremos comisión, pero va a estar, no creo que suceda demasiado, en la Comisión de Salud. Sí.
Está citada nuevamente la ministra Sandra Petovelo de Capital Humano, no va a venir. Seguramente vamos a escuchar las críticas correspondientes por parte de Unión por la Patria y de la Izquierda, pero mañana no hay prácticamente actividad en comisión. Pero bueno, agárrate la semana que viene si eventualmente se confirma ya la sesión del 27. Bueno, ahora en un ratito, cuando volvamos de la pausa, nos vamos a meter de lleno en lo que generó toda la cuestión de los alimentos, el cuestionamiento hacia el Ministerio de Capital Humano, los alejamientos que también siguieron durante este fin de semana con algunas personas que se abrieron del Gabinete Nacional. Vamos a estar hablando de esto y a estar expectantes sobre lo que va a pasar a partir de las 13:30 con la Comisión de Acción Social y Salud Pública que preside el diputado Shedlin. Ya venimos con este tema. Pausa cortita. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Acá estamos de vuelta después de la pausa para hacerles compañía en vivo hasta las 2 de la tarde en toda la agenda parlamentaria, actualizándola con Gonza, que también ya se suma y que siempre trae todos los detalles. Pues en un ratito, Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo se reúne andás, la Comisión de Acción Social y Salud. Sí, exacto, con el detalle de que, a ver, más allá de que no hubo, por lo menos hasta donde sé, alguna cuestión oficial respecto a la no visita o la no llegada aquí a la Cámara de Diputados de Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano. Bueno, lo cierto es que para la semana próxima, Acción Social y Salud Pública, esta comisión que preside Pablo Yedlin, también tiene una convocatoria para ya la semana que viene, con invitados, y la gran pregunta es si van a continuar con la convocatoria de Sandra Petovelo, si habrá una insistencia que entiendo será parte justamente de esta agenda. Sí, recordemos el contexto informativo por el cual se cita a la ministra Petovelo, tiene que ver con una investigación que se hace tanto dentro del Ministerio de Capital Humano en relación a algunas contrataciones que había. También recordar que en este contexto se separa o se despide, no sé cuál es la cuestión formal, a quien era el encargado de este área dentro de un ministerio que es un superministerio, pero tiene muchas áreas a cargo. Mientras tanto, había unos galpones que tenían alimentos que era para comedores comunitarios, a donde como se lanza también una auditoría y una investigación en los centros comunitarios y también en los movimientos sociales, a donde se empieza a sospechar que había maniobras por parte del gobierno, se sospecha que había maniobras de extorsión para los miembros de esos movimientos sociales, que si no marchaban entonces no podían
gozar de cierto soporte que dan los movimientos sociales, incluso un manejo discrecional de los planes y demás, bueno, se frena, se retiene todos esos alimentos y empieza ya los comedores comunitarios a denunciar que no podían abrir las puertas porque no tenían que darle a las personas en un contexto de crisis económica y social muy aguda, donde muchas personas, y cada vez más, a pesar de tener un empleo, a pesar de tener un trabajo o informal o formal, necesitan de la asistencia o de los movimientos sociales, es decir, de la sociedad civil o del Estado, para poder llevar, aunque sea una comida al día, a la casa. A lo largo de todos estos días, bueno, distintos referentes muy conocidos también fueron inhibidos en sus bienes. Es el caso, por ejemplo, de Eduardo Beliboni. También hubo otra investigación dentro del Polo Obrero sobre unas facturaciones apócrifas que se encontraron, o presuntamente apócrifas, ¿no? Porque lo tiene que determinar la justicia, allanamientos, etcétera, etcétera. La cuestión es que se hace cargo de esa distribución de los alimentos CONIN, que es una organización liderada por un médico que tuvo mucha repercusión cuando fue el debate de, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, por dichos que fue teniendo un hombre que en realidad se hace cargo porque CONIN es una organización que tuvo mucho éxito en Chile, haciendo o llevando adelante esto, ¿no? El reparto de alimentos y la contención de chicos en situación de vulnerabilidad. Pero independientemente de ello, la figura de este médico albino era un poco repercutía en distintos sentidos porque había tenido declaraciones muy... a ver, ¿cómo describirlas? Muy llamativas, ¿no? Sobre cómo un médico venía a decir cosas que no tenían mucha robustez científica. Por ejemplo, el tema del preservativo y el SIDA, cuestiones vinculadas a los homosexuales, bueno, todo un discurso bastante escandaloso. Pero... Y ahora se le agrega la pata que aparece, según denuncia propio CONIN, no me acuerdo si es CONIN o CONIM, creo que es CONIN, con N al final. Que sí. Denuncia que parte de esos alimentos que finalmente fueron repartidos con un operativo que tuvo que presentar la ministra Petovelo, aparece como la reventa de esos alimentos en el mercado de venta online, el Mercado Libre. Claro. También. Es Cooperadora para la Nutrición Infantil. El IN es de infantil, es con N, sí, ese es el nombre de esta fundación. Es una fundación, tal cual, perfecto. Sí, yo dije una asociación, claro, es una fundación. Y también tenían que presentar un plan de cómo iba a ser de ahora en más el soporte de esta porción de la sociedad, lamentablemente muy, muy vulnerable, que necesita sí o sí de la ayuda del Estado. ¿Y quiénes deben ser, en todo caso, los intermediarios, si es que los movimientos sociales están fuertemente custodiados y investigados, por supuesto, investigados? Bueno, contaba el diario La Nación en una nota de hace 4 o 5 días que, por ejemplo, para que CONIN baje los alimentos en la periferia de Rosario, que es un sector bastante difícil por el contexto que sabemos, hacía falta todo un operativo de apoyo del ejército y de gendarmería para que pudieran llegar las camionetas o los camiones que distribuían los alimentos, y decían, bueno, con todo lo que se hace de ejército y de gendarmería y todo ese despliegue, se podría haber hecho directamente con las fuerzas de seguridad nacionales y no haber hecho que lo repartan las camionetas de la fundación y atrás el ejército, porque tenés un doble esfuerzo, un doble gasto. Obviamente desde la fundación no podían entrar a ese territorio sin el apoyo de fuerzas de seguridad, entonces se estaba poniendo un poco en cuestionamiento cómo se hacía la distribución y por qué no hacerlo directamente con el ejército, que era lo que se mencionó en un momento. Sí. Bueno, Gonza, vamos con vos. Vamos a hablar de un proyecto que es realmente un tanto ambicioso y lo veo complicado respecto a la situación de este proyecto y tal vez la mirada, la óptica del gobierno nacional referida también a lo que puede llegar a ser la ley de bases inclusive, pero en este caso, bueno, la diputada Marcela Paso junto con los diputados Carlos Castañeto, Hugo Yasky y también la diputada Osuna han presentado una iniciativa en referencia a
ciertos acoples a lo que significan las MIPYMES para un posible sustento para darle un poco más de peso ante cualquier situación desfavorable que pueda llegar a surgir para este sector, que entienden estos diputados que es muy importante para la Argentina. Bueno, se trata justamente de la emergencia MIPYME. Esto es un proyecto que han presentado estos diputados de Unión por la Patria, que tiene que pasar por la Comisión de Pequeñas y Mediana Empresa, que en caso de que esto salga adelante, de que este proyecto se apruebe y que esté en el boletín oficial, va a tener un rol fundamental en cuanto al control, a lo que es la tarea justamente de este proyecto y que se aplique de la mejor manera. También tiene que pasar por legislación del trabajo y también por presupuesto y hacienda. ¿En qué consiste? Bueno, que por un año se declare la emergencia para el sector MIPYME, que es obviamente el de la micro, pequeña y mediana empresa, que son las que aquellas empresas de este tipo que acabo de mencionar, que desarrollan distintas actividades productivas en nuestro país. Esto es prorrogable este año, exactamente. Metiste en una difícil, pero saliste. Sí, salí bastante rápido de lo que fue. Sí, del trabalengua. Y que justamente el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, tiene la posibilidad de prorrogarlo por un año más. ¿Cuáles son estas emergencias que se proponen dentro del proyecto, dentro justamente de lo que es el área de las MIPYMES? Bueno, justamente la económica, la laboral, la productiva y la social, también dentro de este grupo de emergencias para las MIPYMES. Continuamos con el desarrollo de este proyecto, que lo que propone también es promover la consolidación, la sustentabilidad y el crecimiento de las MIPYMES. Se entiende que también este proyecto los diputados en cuestión lo presentan a modo de atajarse ante una posible política que ellos entiendan desfavorables para este sector, y por eso aclaran dentro de los objetivos que sobre todo la consolidación de la MIPYME tiene un rol fundamental. ¿Y cómo se va a llevar a cabo una consolidación, una cierta estabilidad y el crecimiento? Bueno, a través de algunos beneficios que pretende otorgarle a través de este proyecto estos 4 diputados de Unión por la Patria, que vamos a repasar ahora en la continuación de estas placas. El margen de preferencia justamente es del 20%, referido a todos los servicios justamente públicos nacionales, en cuanto a las adquisiciones de los mismos, justamente para que las MIPYMES tengan una especie de prioridad a la hora. Esto me hizo acordar rápidamente cuando lo estaba leyendo el proyecto a lo que son los porcentajes, por ejemplo, del compra argentino, ¿no? De la prioridad de las empresas nacionales. Proyecto que quedó trunco, perdón, Gonzalo, pero claro, quedó trunco el año pasado con un dictamen de comisión que había logrado el oficialismo de entonces, el Unión por la Patria, Frente para la Victoria, Frente de Todos en ese momento, y que por el número que había tenido el dictamen se sabía que no iba a llegar al plenario, pero se había logrado esa instancia, como se logró en muchos otros proyectos, un dictamen que se sabe que por los números que luego se tienen que trasladar al plenario no están, y allí quedó Compra Argentino, impulsado en aquel momento por el diputado Casareto, Marcelo Casareto, que trabajaba con el tema de industria, el proyecto Náufrago. Bueno, y era uno de los proyectos de cabecera en ese momento del bloque que acabas de mencionar. Bueno, me hizo como una pequeña reflexión esta parte, por sobre todas las cosas, del margen preferencial del 20%. Obviamente hablamos de aquellas empresas y organismos descentralizados. Vamos a ir a la siguiente placa para entender un poquito más de estos beneficios. El artículo 3 es uno de los más interesantes tal vez de este proyecto, porque lo que genera es un cierto estímulo para el empleador, pero que también genera un estímulo para que se promueva el trabajo de los empleados argentinos que han nacido aquí en la República Argentina, porque justamente aquellas empresas MIPYMES que incorporen dentro de la nómina a empleados con nacionalidad argentina, van a tener estos beneficios: reducción del
del 50% en las contribuciones de seguridad social en promedio por cada empleado. Esto será por un margen de 2 años. Es uno de los principales beneficios, porque una cosa es decir, bueno, se aplica la emergencia, ¿no? Por ejemplo, para un sector. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esa emergencia? ¿Cuáles son los beneficios que pueden tener las MIPYMES? Bueno, en este caso, acá hablamos de un 50% en lo que significa la seguridad social en promedio por cada empleado y por un margen de 2 años. Otro de los proyectos, o en realidad de los puntos de este proyecto y pensando en los beneficios, que vamos a ver en la siguiente placa, tiene que ver con los servicios de gas, de agua y también de electricidad, porque lo que se propone es tener un monto especial. Es un artículo que diría, si me permito leerlo, porque realmente uno tiene que interpretarlo y entenderlo para que los propios protagonistas lo puedan entender, o en el seno, digamos, básicamente porque trabajan con un equipo muy grande los diputados. Dice que las tarifas de los servicios públicos de agua, gas y electricidad que se apliquen a las MIPYMES no podrán superar el monto que se obtenga de aplicar a las tarifas vigentes en diciembre de 2023 el ajuste por inflación que resulta del índice de precio al consumidor acumulado desde diciembre del 2023 hasta el mes anterior al de la factura del servicio. Cuando consulté acerca de este artículo, que realmente no es de tan fácil entendimiento, básicamente lo que se quiere hacer es poner un tope al tema de las tarifas y que estén un poco más controladas, y sobre todo pensando en estas empresas, como decía, las micro, la mediana y la pequeña empresa, para que dentro de esta emergencia que proponen los diputados Marcela Paso, Carlos Castañeto, Blanco Zuna y Hugo Yasky, bueno, haya un beneficio también respecto a las tarifas de gas, de luz y de agua. Bueno, ¿se acuerdan durante la época del macrismo las historias de vida desde los clubes de barrio también, hasta los que tenían pequeñas y medianas empresas que habían... Uy, hay un mosquito ahí que casi me lo trago. Sí, perdón. No sé si es un mosquito. Creo que es como una mosquita. Estoy tratando de verlo a... Sí, a ver, pasa que yo casi me lo trago, entonces claro, ya lo tenía acá. Ahí lo vi. Es muy pequeño, muy pequeño. Mínimo, pero te puede llevar a un mal trago. Literal. Dicho. Es como trago literal. ¿Viste como esa garúa? ¿Viste cuando llueve y dices, qué molesto? Y sí. Prefiero que llueva. Ahí la tenemos. Ahí lo tengo. A ver si son como el doctor Miyagi, que la puede agarrar así en con los palitos del sushi. Pasa que ya sushi, ¿quién come? No come nadie sushi. No se está comiendo mucho. No, sushi, capaz que tenemos unos palitos, pero el el sushi no tenemos. Bueno, vuelvo al tema de la época de los clubes de barrio, las pymes, que tuvieron un 1000% de aumento en las tarifas. Sí. Y eso te lleva a cerrar la persiana. Claro. Es muy difícil salir de esa situación, ¿no? Y con un rol social importante. Claro. Los clubes. Los clubes y también las pymes, porque las pymes son un motor muy importante de la economía, son dadoras de trabajo. 50% tengo acá, mira, algunos números, estadísticas. 50% del empleo asalariado registrado en la Argentina pertenece a las pymes. Se hablaba en un momento que eran del 70 o del 80, pero no, desde las propias pymes dicen que ese número no es así, porque allí está bien, está lo informal, que ahí sí son más pymes o emprendimientos pequeños. Pero en lo que tiene que ver con lo oficial y con lo registrado es el 50%, y en cuanto a números también tiene que ver con que en 2023, enero, eran aproximadamente 520.000, veníamos de 700 y pico mil, se bajó mucho después de la pandemia y ahora los números están en baja también en lo que tiene que ver con pymes en nuestro país. Ahora, es verdad lo que dice Leo, que el número habrá bajado después de la pandemia porque se entiende que mucho local físico tuvo que cerrar su puerta o ventana porque el aislamiento hizo que sea menos el movimiento, el miedo también del público, de la clientela a ir a los lugares a comprar también, disminuyó obviamente las ventas, pero también la realidad es cuántas personas en cuarentena iniciaron un mini proyecto y terminaron siendo una pequeña empresa, una microempresa. Hay que ver, claro, cuántos quedaron en monotributistas o pasaron a ser pyme. ¿Qué van a hacer las empresas
que van a ser esta figura, mira, justo con ley bases, ¿no? Esta figura de el monotributista y sus colaboradores. Eso no va a ser una pyme, en teoría. Claro. Porque es una persona con sus colaboradores monotributistas. Ahí cuando computes vas a decir 5 monotributistas. Sí. Uno con mayor jerarquía, ponele. Pero bueno, ahí tenés otro para la estadística y otro para cómo se va a legislar a futuro cuando se le pretenda dar beneficios a ese sector. No va a estar incluido, vos decís, este proyecto pymes de el Unión por la Patria. Bueno, no los incluiría porque son monotributistas. Claro. No están constituidos como empresa. Ese también era alguno de los cuestionamientos que tenía ese capítulo de la ley, como diciendo, desampara un poco, porque cada uno en lo suyo, cuando lleguen los beneficios impositivos o algo, no son una empresa. Entonces, ¿cómo se traduce eso en los alcances, los beneficios y la legislación que los pueda alcanzar? Bueno, Leo, vos también trajiste un tema que tiene que ver con los consumidores. Sí. A ver. La verdad, un ida y vuelta. Sí, tremendo. Y bueno, está vinculado, ¿viste? Las pymes, los consumidores. Sí, eso justamente, porque los que producen las pymes lo consumen justamente los consumidores. Por supuesto. Entonces, ahí vamos. Con las placas en lo que tiene que ver este proyecto sobre defensa del consumidor. Oscar Agos Carreño, de Hacemos Coalición Federal de Córdoba, es el diputado que presentó este proyecto que ya fue tratado en la comisión homónima, la Comisión de Defensa del Consumidor, y que tiene que ver con que los proveedores que ofrezcan canales de comunicación telefónica o a distancia o por medios telemáticos se le da una especie de regulación para lo que tiene que ver con esa tarea. Vemos la siguiente placa. Dice el proyecto que deben ofrecer atención humana en el primer menú de opciones para reclamos, gestiones y tramitaciones de los consumidores. Que vos no te encuentres con que apriete 4, apriete 5, apriete 7, apriete 8 y te terminan derivando a una casilla que te dice muchas gracias. Todos los operadores se encuentran ocupados. Mentira, después no tenés todas operadores. Esas opciones y que la primera opción no fue te quiero comprar, porque ahí te atienden. Sí. Quiero ampliar mi menú de por lo que entiendo que dice acá, directamente es que vos no tengas que marcar 4, primero 1, después 4, después 6, después 8, para recién ahí comunicar. O sea que en el menú principal usted quiere pagar la factura, saber cómo es su servicio o que lo atienda un humano. No, esa opción te aparece después que marcaste otras 4 antes. Actualmente. Entonces lo que están diciendo es que aparezca primero. Tampoco que un humano te levante el teléfono, porque ya es pedir demasiado en este contexto. De hecho, en los argumentos que se dieron en el debate en la comisión, algunas decían, pero no se sabe si le tenemos que pedir esto a las empresas antes de buscar que las empresas funcionen bien. Una especie de decir, bueno, no vamos a aumentar las penas a los delitos porque tiene que haber un sistema inclusivo de niñez, de adolescencia, todo eso. Entonces vamos a la cuestión de fondo y no legislemos sobre lo coyuntural. Le cabe lo mismo, son justamente sectores opuestos los que en una materia tienen una postura y en esta tienen otra. Claro. Ahora aquí sí hay que legislar sobre la cuestión de fondo primero para avanzar sobre las empresas. En lo otro no, en lo otro hay que aumentar las penas de seguridad sin importar cómo se aborda la problemática histórica estructural de lo que tiene que ver con la situación socioeconómica de la Argentina. Bueno, en este caso se dice eso, no, pero primero démosle la oportunidad a las empresas de que funcionen bien. Si funcionan bien no van a hacer tanto los llamados, entonces si no van a hacer tanto los llamados no hace falta que esté el humano, porque ya van a funcionar tan bien que el humano no hará falta. ¿Y este proyecto para qué? Entonces bueno, está en esa instancia. Dice el proyecto que se establece una multa para los proveedores que luego de una sentencia judicial favorable al consumidor no hayan brindado una respuesta eficaz y adecuada. Y esto también se hizo un poco de hincapié en la comisión en lo que tiene que ver con la multa, porque muchas veces las empresas la dilatan. La multa es mínima en relación a lo que pueden perder de facturar, digamos. Entonces no les importa que le pongan la multa. Entonces buscar que las multas sean ágiles, que las multas se impongan antes de que esté terminado el proceso, porque lo apelan, lo estiran. El consumidor, quedó expuesto mucho esto le pasa a todo el mundo en Argentina, todo el tiempo, con todo tipo de servicios. Primero pague y después quéjese, el teléfono, celular, los servicios
propiamente dichos. Los que tienen corte es difícil que se den estas situaciones porque la gente obviamente paga para no quedarse sin luz o sin gas, pero se da en cuestiones secundarias como es telefonía celular, cable o lo que tiene que ver con estas cuestiones anexas. Entonces se busca que no se pague primero, sino que se le devuelva al cliente y luego se siga el trámite judicial, pero no permitir que las empresas dilaten, entonces el consumidor termine perjudicado. Te decía, quedó muy expuesta con el tema prepagas, como se aumentó enseguida a partir del DNU 70, que habilitó este aumento desmedido, que el propio gobierno libertario se encontró con que esta libertad de mercado perjudicaba un poco a los consumidores, y cómo retasean las empresas la devolución y no termina siendo lo que tiene que ser y termina siendo en cuotas. Tal cual. Y el tema totalmente expuesto y a la vista. Bueno, todo eso todo el tema de invisible está todos los días en cada hogar. Bueno, todo el tema de lo que pasó con las prepagas, por ejemplo. Por eso, sí. Ahí tenés un claro ejemplo. Con el gobierno como contrapeso. Claro. El tema conocido públicamente y así todo terminan devolviéndolo a los postres en un montón de cuotas. Sí, cuando y ya no perdiste en el un montón valor, de, claro. Sobre todo mala sangre, ¿no? Porque esa es la parte que, por ahí después al final, por ejemplo, a mí, todos tenemos ejemplos, pero después al final del día lo que te agarra es un mal humor tremendo, tiempo perdido. Esta desesperación de no poder hablar con un ser humano y que las opciones que te da el menú no es exactamente lo que vos querés para resolver tu caso. Que ubiques en tu hogar a alguien de la familia, algún amigo, para que te vayan a instalar un servicio de un horario a un horario, después no van, no te avisan y tu familiar se comió esas 5 horas para esperar a nadie. Sí, bueno, hubo un por proyecto ejemplo de Teresa García, en su momento de diputada, hoy senadora provincial del Frente para la Victoria, que decía que las empresas tenían que fijar un periodo más corto, no el de 8 horas, como mucho 4, que debido a los nuevos sistemas tecnológicos la empresa avisara al principio del día aproximadamente a qué hora iba a ir, no dejar abierta esta brecha tan grande, porque a la inversa, y decía la diputada, cuando ellos tienen que asegurarse algo y decir usted va a estar en su casa, enseguida lo pueden chequear y corroborar y uno dice sí voy a estar, o sea, tienen esos elementos tecnológicos a favor, digamos, entre comillas, pero cuando es para el otro lado no lo están ofreciendo. Bueno, hacemos una pausita cortita. Gracias, Gonza. Gracias, Leo, también. Se sacaron de encima esta mini semana, por lo menos el día 1. Exactamente. Mañana estaremos aquí de nuevo. Dale, ya venimos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Acá estamos, equipo renovado, está Martín Bravo, está Jessy, bueno, Jessy primero, que es la dama de la mesa. ¿Cómo estás, Jess? ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Estás disfrutando de esta semana de apenas 2 días. Apenas 2 días, sí. Está bueno, aunque eso no significa que no haya... Ay, me pisé el cable. Aunque eso no significa que no haya actividad. Sí, no, acá sobre todo en diputados que con la vuelta de la ley bases, el paquete fiscal, ya empezaron las negociaciones, hay algunas discusiones al interior de los bloques y bueno, justamente hoy hay una nueva reunión de Guillermo Francos con los distintos referentes de los bloques dialoguistas, así que probablemente tendremos novedades a la tarde. Bueno, y también estaba viendo... quiero recomendar, aparte, un trabajo de nuestras compañeras Caro Ramos y también de Débora Urieta, que lanzaron un newsletter con información parlamentaria. Y Jazmín, bueno, sí, Jazmín es cierto, pero bueno, yo hablo de nuestras compañeritas. Jazmín es ex compañera, también una genia, pero bueno, es ex compañera. Se llama Hecha la Ley, se llama el newsletter, se lo súper recomiendo, y entonces están contando al minuto, de una manera muy resumida y muy fácil, toda la información. También va a haber una conferencia de prensa 15:30 sobre el tema de las personas detenidas durante los incidentes en la puerta del Congreso, cuando se debatía la ley de bases en el Senado. Así de Unión por la Patria, de Unión por la Patria. El bloque.
Exactamente. La oficina de la jefatura del bloque de Germán Perdonen, Martínez. que mando tosía me va a matar el sonista. Es momento, sí. Es en el tercer piso del Palacio. Y después va a haber una protesta en Plaza de Mayo. Así que hay que ver qué dice. Va a estar Germán Martínez y varios diputados. Sí, y lo otro que estaba viendo, necesito las lupas, ustedes disculpen, es que va a haber hoy en la reunión de Acción Social y Salud Pública, que es a las 13:30, ahora en un ratito nada más, 5 pedidos de informe por el tema de la invitación a la ministra Sandra Petovelo, que ya se sabe que no va a venir, y los informes que son de Germán Martínez, de Facundo Manes de la UCR, de Esteban Paulón, del Partido Socialista, Nicolás del Caño del FIT y José Luis Garrido por Santa Cruz. Son 5 pedidos de informe por el tema que ya faltó la semana pasada y para conocer un poco cuál es el plan para el reparto de los alimentos. Ahí tenés a los referentes de la oposición dura, ¿no? Que le podemos decir, los que están más en contra del gobierno, del oficialismo, los que una vez que se apruebe la ley bases, va a haber un intento de ese sector de votar en contra del mega DNU, que ya fue rechazado por el Senado. Bueno, ahí tenés un poco cómo está el poroteo, ¿no? De lo que llamamos oposición dura. Unión por la Patria por un lado, la izquierda, un sector del radicalismo liderado por Facundo Manes, que es otro de los que pide informes, los socialistas y el diputado por Santa Cruz. Creo que ahí tenés un poco cómo está son 110, 115 votos por ahora, contando esos bloques, que por ahora está limitado a ese número. Sí. Bueno, a ver, Jessy, ¿vos con qué tema habías venido hoy? Perdón, con la ley de bases. Sí, un repaso porque ahora la ley de bases tuvo su aprobación en el Senado, hubo una votación afirmativa en general, pero el Senado hizo modificaciones y esto hace que ambas leyes tengan que retornar a la Cámara de Diputados para que termine el trámite legislativo. Es decir, hay casi una sanción en los hechos. Pero lo que tiene que hacer la Cámara de Diputados es ratificar los cambios del Senado o insistir con la versión original de la media sanción, ¿sí? Esas son las dos opciones. O sea, diputado ya no puede ni agregar nuevas cosas ni tampoco puede desechar la ley. Entonces vamos a repasar, si te parece, Meli. Estamos a la espera de la Comisión de Acción Social. Cualquier cosa ¿puede, vos Jessy, me avisás. Aprobar algunas cuestiones de la media sanción de diputados y algunas otras tomar del Senado? Fue toda una discusión en la previa, ¿no? Si tenía que hacer todo en bloque o podía en mosaicos agarrar algunas cosas y otras no. No, y hay una discusión además entre distintos constitucionalistas, Meli y Martín, sobre si la Cámara de Diputados tiene posibilidad de insistir con lo que fue eliminado por el Senado. Porque lo que plantean varios dicen hay un sistema bicameral, los artículos que fueron rechazados o eliminados por el Senado son casi leyes en sí mismas, entonces no puede salir una ley que no tenga la aprobación de una de las cámaras. Es decir, ganancias es una ley en sí misma, bienes personales es una ley en sí misma. Por ejemplo, lo escuché. Hay un debate, hay distintas visiones. La semana pasada el diputado Carvajal, que entiendo que además de haber sido miembro de la justicia, es un abogado constitucionalista, y él explicaba que no se puede. O sea, lo que está eliminado, o sea, no forma más parte del debate. Por algo fue eliminado, fue sacado. Esa es una de las posturas que él está dentro de los diputados que más críticos del gobierno. Otros dicen que al aprobarse en general el proyecto funciona como un paraguas, que hubo una aprobación de todo. Ahí hay una buena, sí. Y después entre los capítulos se rechazó. Claro. Están las dos versiones. La mayoría de los diputados dialoguistas dicen que se puede insistir con ganancias. De hecho, ellos quieren insistir con ganancias. Y como toda discusión reglamentaria, no van a definir los votos, ¿no? El gobierno necesita insistir con ganancias porque es mucho dinero en juego para el que había planes muy concretos, ¿no?
Sí, y hay un reclamo de los gobernadores y compromisos también que asumió el gobierno los con del los norte, gobernadores, ¿no? Sí, los del norte, sobre todo, que son los que quieren que se restituya este impuesto a las ganancias. Claro. Contra los patagónicos que no quieren porque, bueno, en sus provincias hay salarios más altos, porque el costo de vida es más alto también. Pero yo traje acá un repaso de los cambios a la ley bases, ¿no? Porque recién hablamos ganancias, bienes personales, todo eso es lo que es paquete fiscal. Vamos a ver las modificaciones que se hicieron a la ley bases. Algunas fueron por dictamen, otras se hicieron en el recinto, en este caso, y muy poquitos casos fueron por la votación en particular en el caso de la ley bases. Una tiene que ver con reforma del Estado. Aquí se agregó a los organismos públicos excluidos de la posibilidad de disolución por parte del Poder Ejecutivo a los organismos culturales. Vieron que está en todo ese capítulo toda la delegación de facultades que se le da al Poder Ejecutivo para que pueda intervenir, disolver, modificar organismos públicos, y luego se hizo un gran listado de las exclusiones de los organismos que el Poder Ejecutivo no podría tocar. Bueno, aquí se agregó organismos culturales. Vamos a la siguiente placa para ver otra de las modificaciones. Esto se hizo en el recinto, esta modificación. También se puso en organismos públicos excluidos de la intervención a la CENEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y en la siguiente placa vamos a ver el punto que fue más comentado, que tiene que ver con las empresas a privatizar. Sí. Recordarán que hay un anexo en la ley bases donde estaban detalladas las distintas empresas sujetas a privatización que se votaron en paquete en la Cámara de Diputados. Bueno, acá, ¿qué es lo que pasó? Por insistencia de varios senadores, incluso algunos del radicalismo, sobre todo del radicalismo, eliminaron Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, que son los medios públicos. Que tiene que ver con la conectividad del país en distintos sentidos, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, estaba el caso de que contaban algunos pueblos muy alejados o de muy poquitos habitantes, cuyo único medio de contacto es el correo. Y de pronto estaban o despidieron o cerraron la oficina porque trabajan. Hay correos que funcionan con 2 personas, 3 personas, ¿no? Nosotros nos imaginamos otras estructuras, pero funcionan así. Despiden al uno, queda otro, la oficina se cierra, queda incomunicado el lugar. Lo mismo con la radio y la televisión. No sé por qué queda Telam afuera de esta puja. Porque es otra sociedad del Estado, o sea, ahí, o sea, no está dentro de esto, es radio y televisión, no tiene que ver con, es gráfica Telam, digamos, o sea, y ya está intervenido, de hecho. Y el gobierno, de hecho, hoy Adorni ratificó en conferencia de prensa que la intención del gobierno es disolver y avanzar en la privatización de todas las empresas, dijo Adorni, con lo cual eso ya da la señal de que el gobierno tiene intenciones de rechazar más bien estos cambios que hizo el Senado. Sí. Hay que ver si tiene los votos, porque como hubo un sector del radicalismo que peleó por la eliminación de estas 3 empresas en el Senado, hay un poco de tensión con los diputados de su propio bloque aquí, si es que apoyaran la insistencia del texto de la media sanción, ¿no? Así que esto va a ser seguramente un punto conflictivo y de debate al interior de los bloques que ya empezaron a debatir qué posicionamiento van a tomar. Vamos a la siguiente placa para seguir con los cambios que hizo el Senado. Otro de los puntos que incorporó el gobierno durante la sesión tiene que ver con el título de contratos y acuerdos transaccionales. Se hizo un agregado para que haya una continuidad de las obras públicas que tengan el avance del 80% o que tengan financiamiento internacional. Eso es también un pedido de muchos gobernadores que veían peligrar de alguna manera la obra pública por falta de fondos. Bueno, se hizo este agregado. Esto en principio no tendría mucho problema de ser aprobado por la Cámara de Diputados. Vamos a la siguiente placa porque hay más puntos. En cuanto a la reforma laboral, aquí hay 2 partes de cambios que se hicieron. Uno que fueron en el dictamen del Senado, que le agregó 2 puntos la Cámara Alta en todo el capítulo de reforma laboral. Lo que hace es 2 artículos incorporó. Uno es para que se generalice de alguna manera el contrato de locación de servicio en el lugar de la ley de contrato de trabajo. Es decir, que una empresa
si quiere contratar por monotributo y por un tiempo determinado, por un año, puede hacerlo y no significa hoy fraude. Digamos, hoy hay muchos que denuncian que es una práctica muy extendida la del monotributo, pero en la actualidad la diferencia es que vos podés denunciar esa situación y que la justicia laboral te dé la razón, porque si vos probás que hubo una relación de dependencia, bueno, te puede dar la razón. Ahora, si se aprueba este cambio del Senado, ya deja de ser algo ilegal, digamos, pasaría a ser algo legal. Y el otro artículo que incorporan es el despido con justa causa a todos aquellos trabajadores que hagan algún tipo de reclamo en su lugar de trabajo, que puede ser un bloqueo, puede ser una asamblea, puede ser un paro activo, es decir, cualquier medida de fuerza que se tome en un establecimiento que, dice el cambio del Senado, que altere o impida el normal funcionamiento de la actividad que se desarrolla. Entonces ahí sería un despido con justa causa, es decir, sin indemnización. Esto fue por dictamen, también sobre todo por insistencia de la Unión Cívica Radical, quien más promovió, digamos, la reforma laboral. Y por otro lado, en la votación en particular, salió por 2/3 la eliminación de un artículo que es el que iba a derogar el Estatuto del Viajante de Comercio. Es decir, en este caso, en la derogación de ese estatuto que fue eliminado, como fue por más de 2/3, es muy difícil que la Cámara de Diputados pueda insistir en reponer ese artículo. Hay también cambios en el régimen de incentivo a las grandes inversiones, en el RIGI, también se hicieron en el recinto antes de la votación. La primera tiene que ver con definir las actividades más claramente que pueden adherir a estos beneficios que plantea el RIGI y se definió agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología. Eso se leyeron en un momento de la sesión y después cuando se estaba acercando a la votación, claro, el miembro informante dijo, ay, nos faltó agregar algunas más y ahí agregaron siderurgia, petróleo, gas y turismo que también podrían adherirse. Ojo igual que el Poder Ejecutivo, por lo menos de lo que planteó hasta ahora, preferiría que no estén definidas estas actividades. Es decir, le gusta más la redacción de la Cámara de Diputados que la que hizo el Senado, que fue producto de una negociación, por supuesto, también con los distintos bloques. Claro, y cada una de esas actividades, asimismo, hace su base o su foco de la discusión en divisiones que se dan geográficamente según los recursos naturales que cada provincia tenga. Entonces no es solamente las actividades que quedan incluidas en el RIGI, sino los intereses de qué provincia, en todo caso, atraviesa. Claro, sí. Y las ramas, ¿no? Porque, bueno, está tecnología, siderurgia, digamos, hay empresas que conocemos todos que están muy ligadas también a esos rubros y que están muy interesadas. Esas no quedaron afuera, pero de todas maneras el Poder Ejecutivo preferiría que sea más amplio y que cualquiera que tenga el dinero para invertir lo pueda hacer independientemente de la actividad que haga. También lo que se agregó explícitamente, esto fue un reclamo de las cámaras empresarias de nuestro país, sobre todo la UIA y quienes representan a las pymes, se agregó que de lo que se invierta, el 20% tiene que estar destinado a contratación de proveedores locales, ¿sí? Esto para que pueda haber de alguna manera un desarrollo de la industria local y que algo en el país. Este fue un pedido importante de cámaras empresarias. Y después se flexibilizan también algunos plazos para la aprobación de todos esos proyectos de inversión que estén interesados en adherir. Vamos a la siguiente placa. También importante el tema previsional. Aquí pasó parecido al de las empresas a privatizar, que el gobierno las tuvo que eliminar porque si no se le iba a sufrir una derrota probablemente en la votación. Entonces, en el caso del capítulo previsional, lo que hace es quitar la eliminación de la moratoria que estaba ligada también a la creación de una prestación de retiro proporcional. Okay. Esto fue eliminado, es decir, que iba a perjudicar especialmente a las mujeres. Así que hay que ver si Diputados quiere insistir en que vuelva a quedar la eliminación de la moratoria o se acepta que el Senado la eliminó. Ahí es un poco el debate que decíamos con Martín recién. Otro agujero en lo fiscal, ¿no? Está el tema de ganancias, bienes personales, y está el tema de lo que significa seguir con la moratoria, que
desde el punto de vista de la interpretación que hace el gobierno y otros partidos también, es que el sistema previsional está quebrado. Sobre todo porque se necesitan muchos trabajadores activos para poder cubrir jubilaciones de los inactivos. Antes la relación era como más 1 a 1, ahora ya no es más así. Y bueno, también lo que significa la pérdida de ese sistema de compra de años de jubilación, sobre todo para las mujeres. Pasa que este gobierno también desde el punto de vista ideológico no cree en las discriminaciones positivas, no cree que haya brechas de género. Entonces también hay una cosa ahí como ideológica. Sí, y hay todo un debate con respecto a quienes aportaron y quienes no aportaron. También. Eso es parte del debate que hay en la moratoria, pero bueno, hay distintas posiciones, por supuesto. También hay quienes dicen, bueno, no es que los que no aportaron no quisieron, sino que, bueno, el hecho de que esté tan extendida la flexibilización laboral, la precarización. Hay muchos engaños que se produjeron en ese sentido, de creer que están hechos tus aportes y después un día empezar el trámite de jubilación y darte cuenta que no. También. A mí me pasó en un canal que yo trabajé muchos años y que muchos de mis compañeros se desayunaron un día que no le habían hecho ni un año los aportes, con trabajo registrado, o sea, y de repente un día nos enteramos que había toda una maniobra, bueno, se imaginarán de quiénes estamos hablando, toda una maniobra donde estaba eso incluso respaldado por las autoridades de ese momento del gobierno, para que la FIP. Exactamente, para que no se generasen esos aportes y se hacían, bueno, se hizo toda una ingeniería de elusión, ¿no? Porque no es, vieron que hay una diferencia entre el que no paga solamente porque es un moroso, al que no cumple, o sea, al que hace toda una maniobra con un plan que había sido aprobada por la FIP, los empleados no lo sabíamos y los aportes no se registraron. Claro. Entonces, bueno, en algunos casos fue una sorpresa bastante complicada de salvar. Después esas personas fueron unos años detenidas, después los liberaron, así que no sé, en el caso de los que se jubilaban ahí, no sé cómo se resolvió, pero claro. Bueno, pasa, es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. Sí, el tema es que afecta a muchas, o sea, si no existiese la moratoria previsional, hay 9 de cada 10 mujeres, por ejemplo, que no podrían jubilarse porque no llegan a los 30 años de aporte. Pensemos también en todo lo que es el trabajo en los hogares de muchas mujeres, que no es reconocido, o en sectores como el de casas particulares, que si bien ha avanzado de alguna manera la registración, es uno de los sectores con más informalidad también. Entonces todo eso, bueno, perjudica especialmente a las mujeres. Sí. Bueno, vamos a contarles que en un ratito nada más se reúne la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Esto es ahora a las 13:30, o sea, en unos 10 minutitos. Obviamente todavía no hay ningún tipo de movimiento y tampoco es que va a pasar algo concreto porque la ministra Sandra Petovelo no va a venir. De todos modos puede hacerlo porque se trata de una invitación, no es que está obligada a concurrir. Y hay una discusión, ¿no? Lo vimos en la reunión anterior, hay una discusión sobre la invitación que tenía que cursar, la oposición dice que la tiene que cursar Martín Menem, el presidente de la Cámara, que él dio un argumento para no hacerlo. Entonces, bueno, se generó una discusión también en parte reglamentaria, ¿no? Hasta qué punto se trataba de una invitación, de una citación. Como contabas antes, bueno, va a haber diferentes proyectos, diferentes iniciativas de la oposición para seguir, es lo que suele hacer, ¿no? La oposición, seguir tratando de alguna manera bueno, cuestionar digamos, todo lo que pasó con el Ministerio de Capital Humano, Desarrollo Social, iba a decir, de Capital Humano, con bueno, el freno de la entrega de los alimentos. Fue una de las ministras más respaldadas, Petovelo, por el presidente Javier Milei. La oposición, bueno, de todas maneras, va a insistir en que dé explicaciones acá en la Cámara de Diputados. Sí. Bueno, hay que ver también cómo siguen su curso estos pedidos de informe.
a ver, también la ministra no vino nunca a hacer una presentación de su gestión, ¿no? Acá en Congreso no. Ha dado pocas entrevistas también, no sé si alguna. Sí, es una ministra de perfil se la dio bajo. a quien fue su compañero de trabajo, a Luis Majul. Pero muy poco, ¿no? Es de las más perfil bajo del gabinete. Y es un ministerio con muchas áreas a cargo. Es un mega ministerio, ¿no? O sea, tiene el área de salud, tiene el área de trabajo, tiene el área de lo que era desarrollo social. Y es también el ministerio que sufrió o viene sufriendo más bajas en personas a cargo de las secretarías. Exacto, de las secretarías. De hecho, cuando fue toda esta cuestión, también separan por sospechas de corrupción al segundo de ella, ¿no? Sí, no me acuerdo, de la Torre. De la Torre, exacta. No me acordaba su nombre, su apellido. Sería interesante también ver qué alternativas le queda a la comisión para si efectivamente, me parece que lo que les interesa es saber, bueno, cómo va a estar dado cómo va a estar organizada este nuevo plan de reparto de alimentos y de asistencia a los sectores más vulnerables, a ver si le queda algún otro margen para que esto, no sé, para que en lugar de citar una invitación se curse algún tipo de comparecencia o algún Claro, tipo es que para eso, Meli, ese es el debate que tuvieron entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente de la Comisión, Pablo Schedlin, de Unión por la Patria. Sí, tuvieron un intercambio por Twitter. Claro, que para que sea una obligación de alguna manera de la ministra Sandra Petovelo concurrir a la Cámara de Diputados, tendría que tener paso por otras dos comisiones donde esos pedidos de informes y esas citaciones tienen giro de comisiones que son Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, que son presididas por diputados de La Libertad Avanza. José Luis Espert y Nicolás Mayoraz. Entonces, si obtuviesen un dictamen, por ejemplo, y pasando por esas comisiones, bueno, eso podría avanzar y llegar a que sea una obligación de la ministra. Claro. Bueno, hacemos una pausa, es la última, y en un ratito seguramente ya empecemos a ver movimiento ahí en la Comisión de Salud, de Acción Social y Salud Pública. Digo bien que preside Pablo Schedlin, que ya tuvo esta responsabilidad durante la pandemia, después se fue al Senado y ahora vuelve a la Cámara de Diputados y preside esta comisión. Es exministro de Salud, además de la provincia de Tucumán, así que, interesante seguir de cerca a ver en qué consisten estos pedidos de informe que se van a presentar también hoy. Pausa cortita y ya nos metemos con ese tema. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Bueno,
Acá estamos, estábamos siguiendo de cerca entonces si empieza a ocuparse el anexo a donde va a funcionar la Comisión de Acción Social y Salud Pública, a donde la idea era que venga invitada la ministra Petovelo. La semana pasada se dio un cruce, recién lo mencionábamos, entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y el presidente de la Comisión de Salud, que es Pablo Yedlin, porque justamente lo que se cuestionaba desde el reglamento, la presidencia de la Cámara cuestionaba la manera en la que se había cursado esa invitación, que se instaló en realidad en la sesión. O sea, las cuestiones de privilegio de la sesión, como estaba toda la cuestión del reparto de los alimentos desde los depósitos, y fue el día en el que justo había expectativas sobre cómo iban a empezar la circulación de esos alimentos en los camiones del ejército, ¿se acuerdan? Justo ahí se daba en simultáneo la sesión, y las cuestiones de privilegio se pidió que viniera esta semana la ministra Petovelo. Sí, ahí en el recinto no consiguieron los votos estos bloques, estos espacios más opositores de Unión por la Patria, la izquierda y otros, y entonces no se impuso. Ahí ya hubiese sido una interpelación directamente. Hay hay diferentes caminos, ¿no?, para citar a un ministro. En ese caso, bueno, por el recinto no pudo avanzar la oposición. Ahora se canaliza por la comisión, que es lo que quería el oficialismo, y como contaba Jessica, bueno, está esta discusión si se puede avanzar únicamente con la Comisión de Salud y Acción Social, o si hace falta también otras comisiones que están presididas por el oficialismo. Entonces, bueno, ahí la estrategia de La Libertad Avanza es estirar los tiempos. Sí. Mientras tanto, también estaba recordando que la ministra Petovelo recibió el respaldo del propio presidente de la Nación, que la destaca como la mejor ministra de todos los tiempos. Fue un respaldo muy importante que recibe por parte del presidente, que estuvo durante el fin de semana, no el anterior, en una reunión privada con ella, a donde lo que se trataba era de darle forma a este plan de reparto de alimentos. ¿Cuál iba a ser la alternativa a partir de este punto de inflexión, que era quitarle ese lugar de intermediación a los movimientos sociales? Sí, bueno, pero en los pedidos de informes que por lo menos manifestaron los diputados en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, quieren saber, bueno, por qué había alimentos vencidos, cuántos eran, que se pueda esté el respaldo de la documentación, también de la compra de todos esos alimentos, cuáles son, como vos decías, las vías alternativas para la distribución, porque también hubo cuestionamientos a la distribución que se hizo desde el Poder Ejecutivo, que no abarcó a todas las provincias, sino solo algunas. Entonces, bueno, ¿por qué no están todas las provincias incluidas? ¿Por qué se hizo a partir de determinadas organizaciones? ¿Por qué se seleccionó a unas y no a otras? Bueno, hay toda una serie de preguntas que incluso los diputados que plantearon la invitación a Sandra Petovelo dijeron, no, hacemos una invitación ya con un temario prefijado, digamos, para que no haya sorpresas y que la ministra pueda venir preparada con toda la información, o sea, no salirse del libreto, sino que pueda tener todas las preguntas que le queremos hacer. Esa fue un poco la tónica de la primera reunión. Y también lo que se plantea desde algunos sectores, bueno, si no viene la ministra, aunque sea que venga algún funcionario, sino del propio ministerio, claro, que pueda responder estas preguntas para empezar a tener alguna claridad al respecto. Sí, yo me preguntaba también qué posibilidad de reunir quórum iba a tener la comisión, porque estamos en el medio de una semana extremadamente corta, de apenas 2 días hábiles, que queda como en el sándwich de otros feriados también. Y esto a veces complejiza la cuestión de los vuelos. Por ejemplo, claro, solamente un comentario, ¿no? Ayer muchos periodistas de Buenos Aires que querían viajar hacia Corrientes por el operativo de la búsqueda del chiquito Loan, que, bueno, mientras nosotros estuvimos al aire no tengo noticias que haya aparecido, así que creo que sigue en vilo el país entero tratando de saber dónde está este nenito, y no había vuelos. O sea, de ayer mismo, después del fin de semana largo, ya no había vuelos, por ejemplo, ni en el día, ni claro, para todo el día de hoy, para viajar
a la provincia de Corrientes. Ahí estamos recibiendo imágenes. Bueno, y esta comisión es una de las pocas que se convocó para esta semana, por esto que decís. Por lo general, cuando es una semana así tan corta, no hay reuniones de comisiones por estas dificultades. Mañana, por ejemplo, no hay ninguna, que es el segundo día hábil de la semana, y el último, no hay ninguna comisión convocada. En este caso, bueno, también está, además de las dificultades para viajar, los legisladores que decidan o no participar de la comisión por una cuestión de postura política. La vez anterior hubo quórum porque, bueno, además de Unión por la Patria, otros diputados de otros bloques del radicalismo, de la izquierda. La izquierda no sé si se integra a la comisión, pero sí estaban presentes en la reunión. Sí, pero claro, se hicieron presentes igual. Claro. Por el pedido de informes, pero bueno, había varios diputados que estaban reclamando la presencia de la ministra, entonces hubo quórum, hay que ver hoy. Sí, es una fecha complicada. Estoy viendo a Goyan, que está de espaldas, es también ex ministro de Salud, al igual que Yedlin. Cecilia Moró también está sentada. No la veo, mira. Ya de verde. Cecilia Moró, bueno, sí tengo la imagen un poquito lejos. Mónica Macha, nos están soplando acá. Qué bueno, está bien. Yo con los anteojos y todo no veo nada, la verdad. Y a Yedlin no lo veo por lo pronto. No sé si no es aquel hombre que está caminando. Que está caminando ahora, está ¿no? Caminando. Está pasando por detrás exactamente. Sí, ahí está. Está saludando a algunos colegas. Bueno. Carolina Gagliar está también. Hasta ahí me da la vista, chicos. Es tremenda. La de blanco creo que es Carolina Gagliar. Sí, pues, no sé. No, ¿sabes qué? Me parece que es Selva. Me parece que es la hija de Carlos Selva. Sí. Porque por el corte de pelo te la reconozco a la diputada. Tiene razón. Un poquito más largo que la diputada Gagliar. Y al lado yo me la jugué porque creo que integra la comisión, la diputada. Habló, de hecho, en las anteriores comisiones tomó la palabra, sí. Y bueno, no hay diputados de otros bloques, ¿no? Radicales. Ahí, me estoy dando cuenta, un conocido, que lo estoy viendo en este momento, que es el que está al lado de Goyan, así que le podría mandar un WhatsApp para que me diga cómo viene la cosa, pero estoy al aire, y las dos cosas al mismo tiempo es difícil de hacer. Pero bueno, las comisiones anteriores igual hay que destacar que participaron diputados del oficialismo, una diputada del MID, que es del bloque que se desprendió de La Libertad Avanza, que lidera Oscar Sago, y también un diputado de La Libertad Avanza que es parte de la comisión, que también, ahora, a ver, voy a buscar el nombre porque ahora no... Manuel Quintar, ahí está. Manuel Quintar, diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Jujuy. Ambos estuvieron presentes en las últimas dos comisiones, tomaron la palabra, hubo varios contrapuntos, sobre todo con el diputado Quintar y algunos de Unión por la Patria, porque, bueno, obviamente por la defensa que hizo el diputado del oficialismo de que no era legal la convocatoria, la invitación, etcétera. Así que sí, fue subiendo de temperatura un poco el debate. En la primera comisión de todas había sido un poco más formal, con más cordial también por parte de Unión por la Patria, los términos en que se planteó, y ya en la de la semana pasada, donde ya la ministra no se hizo presente y estuvo el cruce de tuit entre Martín Menem, presidente de la Cámara, y Pablo Yedlin, presidente de la comisión. Bueno, fue subiendo un poco el debate de temperatura entre los distintos bloques. Sí, Mónica Fein es otra integrante que fue presidenta de la comisión, ahora que está como vice, también estuvo, y de los radicales, Carla Carrizo. Hoy se sienta Yedlin, así que me parece que también puede... Perdón que te interrumpí, claro. Creo que está Germán Martínez ahí atrás saludando también. Germán Martínez también estuvo. En este caso, claro, creo que hasta ahora, por lo que vemos, los únicos diputados son los de Unión por la Patria. Claro, lo que igual creo que como es con invitados, cuando hay invitados no hace falta el quórum reglamentario para comenzar. Porque es informativa, claro. No se va a dictaminar. Claro, porque no se va a dictaminar, entonces quizás pueden igual dar inicio a la comisión... o en todo caso manifestaciones en minoría, ¿no? Claro, como se dice. Exactamente, sin tomar ninguna resolución. Sí, los pedidos de informe son de Germán Martínez, que está ahí, de Unión por la Patria,
Facundo Manes, yo no lo veo, no sé si ustedes lo ven a Manes, o bueno, No, por lo menos todavía no en el tiro no se lo de esta cámara. Yo creo que en un ratito nada más ya va a tomar la voz el diputado Yedlin, porque está sentado ahí en la cabecera. Aunque está con los brazos cruzados, no pareciera ser la postura de alguien que está por hablar en instantes, debe estar esperando un ratito Está esperando, sí. Sí. Más Esteban presencias. Paulón también es otro de los que presenta informe. Ahí estoy viendo diputados de La Libertad Avanza que estaban sentados, ahora se levantaron, pero estaban sentados también. Sí. Y estaba Esteban Paulón, Nicolás del Caño, ya que hablábamos de los miembros de la izquierda que no son miembros de la comisión, creo, no recuerdo, y también hacen presentación de pedido de informe. Y José Luis Garrido por Santa Cruz, que no me acuerdo cómo es físicamente Garrido, no sé si ustedes se lo acuerdan y si lo ven. El que sabe todo es nuestro director, Matías. Dice, creo que es el que está sentado de Moró. No que se demoró, sino de Cecilia Moró. Hoy estoy, te digo, como no sé si ¿Estás con los chistes? No, estoy a full, estoy a full. Me haces. No, son de gran nivel, por otra parte. Aparte lo digo yo, así que deben serlo. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes y vemos que evidentemente hay poquita gente, por lo menos dentro de la imagen, la puesta de la cámara que tenemos nosotros, no se ve gran presencia, pero... Y Yedlin que se volvió a levantar, entonces... Garrido no integra la comisión. No integra la comisión, pero bueno, puede estar... cualquier diputado puede estar, ¿no? Pero en este caso, claro, por la presentación del proyecto. Sí, bueno, como espías bastante buenos nosotros, pero nos falta como algunos elementos para poder ver... Visión nos falta, ¿no? Claro. Sí. Yo tengo acá, viste, estos que son lupas, pero no me alcanza. Necesitamos un zoom ahí para poder ver las caras, otro ángulo. Yo le escribía acá mientras tanto, porque al final dije tampoco era tan complicado mandar un WhatsApp y seguir hablando. Justo eso puedo hacer. Capaz que no me pidas que te cocine un huevo frito y te mande un audio, pero justo eso. Ahí me está escribiendo el enviado de... El asesor de Goyán, ahí me puso hola, así que vamos a ver. Yo le pregunté cómo viene la cosa, tampoco le pregunté tanto, ¿no? Usted se imaginará. Solo me contestó hola. Bueno, no, yo te saludo, querido, pero es otra cosa el pedido. Bueno, ahí en un ratito nada más, entonces ya sabemos que la ministra Petovelo no viene. El tema es cómo sigue todo esto, ¿no? Uh-huh. Y hay varios pedidos de informes también, por lo menos en el caso de Pablo Yedlin, sobre la entrega de medicamentos. Que eso es otro de los temas que él había incluido en el temario de los debates de las comisiones anteriores que se realizaron, que presentó también Pablo Yedlin un pedido de informe sobre esta cuestión que está, recordemos, dentro del área del Ministerio de Capital Humano por el área de salud, que lo absorbió, digamos, como secretaría. Claro. Bueno, eso que decís vos, mira, y justo me está contestando, claro, me dice, es informativa, no sé si está